El desafío de fortalecer las democracias en la región es real. En el año 2024, el grado de insatisfacción a nivel regional era de 64.7%, de acuerdo con el Latinobarómetro 2025. Esto no significa una ruptura dramática de las democracias, sino un debilitamiento de sus estructuras y de la confianza ciudadana. Hay un desbalance, una desconexión entre las personas y las instituciones, y las necesidades de los diferentes grupos sociales no son escuchadas. Entonces, siendo un desafío general, es acertado preguntarse, ¿cómo se involucran las venezolanas migrantes en estos procesos? ¿Y cómo contribuyen a fortalecer los canales de participación? Mi nombre es Zulay Meléndez, y esto es Venezolanas en Movimiento, historias de mujeres de la diáspora. Episodio 4. Echar pa'lante nuestras democracias. Parte 1. Comunidad y canales de participación política. Ana Karina es abogada y desde su época de estudiante, la crisis en el país la llevó a involucrarse en la política, hasta ser líder estudiantil del movimiento universitario. Luego de graduarse, siguió buscando formas de involucrarse, con la convicción de que desde ahí se podría aportar a los valores democráticos. Pero el contexto del país iba por otro rumbo. Luego de una asamblea, el 18 de febrero del 2018, el gobierno dictó una orden de captura en su contra. Ese día dejó de ver a su familia y de tener contacto con el mundo exterior. Un mes después, logró salir hacia Colombia. Crucé el puente internacional Simón Bolívar como miles de venezolanos. La verdad es que uno cuando cruza ese puente lo siente tan largo que cuando llegas al otro lado es una sensación de, bueno, estoy segura, ahora no tengo a nadie que me persigue. La primera noche que tú duermes después de pasar ese proceso, tú sigues sintiendo que te tumban la puerta, que te llevan detenido. En estos años, miles de personas entendieron que su vida corría riesgo y se exiliaron. Pero irse no fue solamente cruzar una frontera, también fue aprender a vivir mirando hacia atrás, enfocarse en construir comunidad y ponerse a trabajar. Después de cruzar el puente internacional Simón Bolívar, Ana Karina viajó a Bogotá y ahí pasó su primera Navidad fuera de Venezuela. En esa fecha, junto con un grupo de conocidos, repartieron juguetes entre niñas y niños venezolanos que vivían en situación de calle. Lo que empezó como una acción improvisada, desembocó en Juntos se puede. En 6 años de trabajo entre Bogotá y Cúcuta, la organización brindó sus servicios a más de 130.000 personas. Su apuesta está centrada no solo en atender urgencias médicas, laborales o educativas, sino en reducir en el mediano plazo las condiciones de vulnerabilidad. Nos dimos cuenta que cuando atendíamos a, por ejemplo, una mamá cabeza de hogar y no atendíamos a los niños, sí, le conseguíamos trabajo, pero ella al mes estaba dejando el trabajo porque no tenía quien le cuidara a los niños, o porque los niños estaban enfermos, o porque los niños no estaban en el sistema educativo, y nos dimos cuenta de que si yo no atendía al núcleo familiar, cualquier intervención individual que yo hacía era una pérdida de intervención. Entonces ahora, y también por eso es un modelo de doble generación, porque nosotros atendemos a los padres y simultáneamente a los hijos, pero también atendemos, por ejemplo, a los abuelos, porque también me pasaba que sí, papá y mamá están, pero yo tengo 2 adultos mayores en casa, un adulto mayor se me enferma, yo trabajo el día a día, tengo que cuidar a ese adulto mayor, pierdo la posibilidad económica, entro en un crédito de gota a gota, que son los créditos informales de usura, y vuelvo a caer en el ciclo de vulnerabilidad. Y todo lo que hicimos se perdió. Atendemos ese núcleo entendiendo la interseccionalidad de la familia, entendiendo que tenemos generaciones y necesidades diferentes. Ana Karina cuenta otras formas innovadoras de la organización. Ella ve los beneficios de conectar la tecnología con el trabajo en la comunidad, mejorando el abordaje de los múltiples factores que afectan a una persona en situación de vulnerabilidad. Esta es una de las formas de contribuir al fortalecimiento de las comunidades, relevar necesidades, cruzar datos y crear una estrategia de abordaje integral. Hoy están trabajando en algo que permitirá seguir transformando sus modos de atención, llegando ahí donde el Estado no llega, como sucede con mujeres de sectores populares. Desarrollamos un app que queremos poner en práctica de veeduría comunitaria, que nos permite entender casos de violencia, que nos permite entender casos de explotación laboral, casos de explotación sexual. Esto todavía está en producción, esto no está en la calle todavía, pero un poco por ahí creo que vamos a lograr vincular de manera sencilla a estas líderes comunitarias con las que trabajamos en Tejiendo Redes. Patricia Rojas inició su proceso migratorio de manera muy diferente. Para ella, la migración representó una apuesta por un proyecto familiar. Luego de pololear con un muchacho chileno, que más tarde se convertiría en su esposo, decidió irse a Chile en el año 2011 porque las condiciones eran mejores para formar una familia. Tuvieron una hija
y Patricia dedicó sus primeros años en el país al cuidado de su familia. Pero en el año 2017 pudo leer rápidamente que debido a las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, la vida de muchas personas iba a cambiar a causa de la migración forzada. Y así, la Asociación Venezolana en Chile, ASOVEN Chile, de la cual formaba parte y que se pensó inicialmente como una casa del venezolano, tenía que poner manos a la obra y generar una ruta de trabajo. Llega el primer gobierno del presidente Piñera y las medidas sobre temas migratorios empiezan a resonar, a hacer un ruido extraño, distinto a lo que se había anunciado, esta reciprocidad, este apoyo democrático que se había hablado en campaña, y es cuando entonces a mí me convocan para aquel entonces armar como una especie de comité de derechos humanos dentro de la asociación. Ya empezábamos a evidenciar que venían niños con carencias importantes y eso es una de las cosas que a mí más me motiva. Patricia tiene una visión muy estratégica y sostiene un enfoque de derechos humanos en su quehacer. Por eso, aunque los inicios de la ASOVEN Chile estaban centrados en la comunidad venezolana, sabe que es imposible avanzar en temas cruciales sin otras comunidades migrantes. Y ese fue el momento en que dijimos, tenemos que empezar a conversar con otras organizaciones y otras comunidades migrantes, porque ellos tienen los mismos dolores, tienen las mismas necesidades y sufren las mismas discriminaciones que nosotros. Entonces, yo creo que eso sentó las bases para que la organización pudiera llegar hasta donde ha llegado. Porque eso significa la democracia. Encontrarse con personas que están atravesando lo mismo para consensuar, organizarse y generar mayor incidencia en las políticas públicas. Patricia destaca que gracias al trabajo junto a organizaciones de la sociedad civil en Chile, fue posible extender el plazo de regularización de octubre a enero, en el marco de la nueva Ley de Migración y Extranjería en el gobierno de Piñera. Esto le dio 3 meses más a las personas para poder acogerse a la nueva ley de migraciones y poder regularizarse. Entonces, el trabajo de la asociación enfoca en hacer una ruta de trabajo, ver dónde podemos poner las energías y trabajar por todos los migrantes. Para Patricia, está claro que la democracia también es dialogar con quienes piensan diferente, sentarse a la mesa con diversos actores y entre diferentes posturas, desde organizaciones de la sociedad civil hasta funcionarios públicos, desde la izquierda hasta la derecha. Porque los gobiernos van y vienen, pero la democracia debe permanecer. Y para que permanezca, también se deben ceder espacios para que otras generaciones, en primera persona, tomen la bandera democrática. Así, mientras se discutía la regresión sobre el voto migrante en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización en el 2025, Patricia pensó que la voz más potente para hacer incidencia debía ser la de Valentina Carrillo, de Jóvenes Migrantes por el Desarrollo Sostenible. Y Valentina lo logró. Valentina, en esa exposición de motivos, en esa comisión, en ese momento, movilizó a gente porque estaban viendo a sus hijos ahí sentados. Estaban viendo a una muchacha universitaria venezolana con mucho tiempo aquí, que entra en el estereotipo de los buenos somos más, diciéndole el impacto que tendría en ella y en su sentimiento de pertenencia con Chile, que le retiraron su derecho a elegir quién va a dirigir el Estado y quién va a tomar las decisiones. Valentina lo logró. Entonces nuestra generación necesita sentarse a identificar dónde puede generar y permitir que las próximas generaciones empiecen a tener participación. Las democracias más sólidas son las que sostienen estructuras y presencia en los territorios. Pero no es solo una responsabilidad de arriba hacia abajo. Las comunidades también inician esos caminos doble vía, procurando un mejor y más cercano diálogo con el Estado. Levantar información, relevar necesidades, organizarse y entablar diálogo continuo con distintos actores es la forma en que la ciudadanía pone sobre la mesa de decisión los temas más relevantes. La labor que realizan Ana Karina García y Patricia Rojas representa eso, una apuesta por una democracia más sólida gracias a la participación de las comunidades. Esto fue Venezolanas en Movimiento, un podcast dedicado a contar historias de mujeres de la diáspora. Si te gustó, síguenos en Spotify y escucha más episodios.